Eran las 2 de la madrugada cuando el sonido de un coche al ralentí me despertó. No era algo común en nuestra calle, una tranquila esquina de Salamanca donde los coches apenas pasaban después de las 10. Me levanté de la cama, tratando de no hacer ruido para no despertar a Laura. Desde la ventana, vi un Audi negro estacionado frente a la entrada de nuestra casa. No lo reconocí, pero algo me llamó la atención, las luces seguían encendidas y la figura de un hombre en el asiento del conductor era visible, como si esperara a alguien. Me quedé observando unos minutos, esperando que arrancara y se marchara, pero no lo hizo. En lugar de eso, bajó del coche, encendió un cigarro y revisó su móvil con una expresión ansiosa. Fue entonces cuando oí un ruido en el pasillo. Una puerta que se cerraba con cuidado, demasiado cuidado. Mi cuerpo se tensó. Laura no estaba en la cama cuando volví la mirada. Mi primer pensamiento fue que quizá había ido al baño, pero entonces vi su abrigo, el que había dejado tirado en el sofá al llegar, ya no estaba. Me acerqué al pasillo, descalzo para no hacer ruido. Desde la penumbra, observé cómo Laura se deslizaba hacia la puerta principal, llevando consigo una bolsa pequeña, como de mano. ¿Qué demonios estaba pasando? Laura, ¿a dónde vas a estas horas? Mi voz cortó el aire, llena de incredulidad. Ella se giró, visiblemente sobresaltada, como si no esperara que estuviera despierto. Sus ojos buscaron los míos, pero no encontró palabras. Solo miró hacia la puerta, hacia el coche, y luego de nuevo hacia mí. Es una tontería, dijo al fin, con una sonrisa forzada que no logró ocultar su nerviosismo. Solo iba a dar una vuelta. No podía dormir. No me mientas. Mi tono era más firme de lo que pretendía. Laura se quedó quieta un momento, pero en lugar de responder, se dirigió hacia la puerta y la abrió. El hombre del Audi miró hacia nosotros, apagó su cigarro y se subió al coche rápidamente, como si supiera que su presencia ya había causado suficiente daño. ¿Quién es ese, Laura? Ella no respondió. Simplemente cerró la puerta, dejó la bolsa en el suelo y regresó a nuestra habitación sin decir una palabra. Ahí, en ese instante, supe que algo iba mal. Muy mal. Y así empezó todo. La noche después del incidente del Audi, algo en casa cambió. Laura actuaba como si nada hubiera pasado, pero yo no podía ignorar lo que había visto. Cada vez que me miraba con esa sonrisa tranquila, sentía una mezcla de rabia y desconcierto. No tenía pruebas ni siquiera de lo que buscaba, pero el vacío que dejó su silencio era imposible de ignorar. Ese día decidí tomarme el asunto en serio. Había un límite para lo que podía tolerar, y aunque siempre pensé que éramos una pareja sólida, esa pequeña grieta en nuestra relación ya estaba expandiéndose a velocidad de vértigo. Necesitaba respuestas, y estaba dispuesto a conseguirlas, fuera como fuera. Por la mañana, Laura me dijo que tendría una reunión importante después del trabajo y que llegaría tarde. El aviso no era extraño, pero ahora todo parecía sospechoso. Fingí normalidad, incluso me atreví a bromear. No te olvides de pasar por casa esta vez, le dije con una sonrisa que casi me dolió sostener. Ella rió nerviosamente, recogió su bolso y salió. La puerta se cerró detrás de ella, y con eso, mi día empezó de verdad. Primero llamé a Javier, mi mejor amigo desde la universidad. Javier es periodista y tiene un talento especial para encontrar información donde otros ni siquiera saben que deben buscar. Le expliqué la situación lo mejor que pude, evitando sonar como un paranoico. Javi, necesito que me ayudes con algo. Hay un coche que apareció anoche frente a mi casa, y algo no encaja. ¿Estás diciendo que Laura? No lo sé, y no quiero sacar conclusiones, pero necesito saber quién era. ¿Puedes averiguar algo sobre un Audi negro? Tenía matrícula de Madrid, las primeras letras eran, y le di lo poco que recordaba. Déjamelo a mí. Te aviso en unas horas.
Con Javier ocupado en eso, me dediqué a seguir las migas de pan que Laura podía haber dejado sin querer. Revisé su agenda en el escritorio, pero no encontré nada fuera de lo normal. Abrí los armarios y busqué cualquier señal de cambios recientes, ropa nueva, objetos desconocidos. Nada. Era frustrante, pero no estaba dispuesto a detenerme ahí. Por la tarde, mientras ella estaba fuera, decidí dar el siguiente paso. Recordé que Laura usaba un ordenador portátil para trabajar y aunque no soy un experto en tecnología, sabía que ahí podría encontrar algo. Subí al dormitorio, abrí su laptop y me preparé para lo que pudiera descubrir. El ordenador estaba protegido por contraseña, algo que no era nuevo pero que ahora me irritaba más de lo que debería. Intenté un par de combinaciones comunes, su cumpleaños, el de los niños, el nuestro, sin éxito. Finalmente, decidí llamar a Javier otra vez. ¿Cómo vas con lo del coche? Tranquilo, tío, estoy en ello. Pero mientras tanto, prueba algo, muchas personas usan sus contraseñas para algo sentimental pero obvio. ¿Has intentado algo como el nombre de su madre o algo relacionado con su lugar de trabajo? Su consejo resultó útil. Después de un par de intentos más, usé el nombre del lugar donde trabajaba y la contraseña funcionó. La pantalla se iluminó, revelando un escritorio casi vacío, salvo por una carpeta llamada Proyectos. Abrí la carpeta con la esperanza de encontrar informes aburridos o cualquier cosa que probara que mi paranoia estaba fuera de lugar. Pero dentro había algo inesperado, un documento de Word titulado Listas. Lo abrí, y lo que leí me dejó sin aliento. La lista era un registro detallado de reuniones y nombres. Algunos eran de trabajo, eso estaba claro, pero otros no tenían sentido. Había nombres que nunca había escuchado antes, fechas que coincidían con las noches en las que Laura trabajaba hasta tarde, y referencias vagas como cena con P o viaje a Salamanca. Había también un número de teléfono anotado varias veces junto a un nombre que no reconocí, David. ¿Quién demonios era David? En ese momento, mi móvil vibró. Era un mensaje de Javier. El coche pertenece a un tal David Martínez. Trabaja en una agencia de eventos. ¿Te suena? Por supuesto, ahora sí me sonaba. David. El mismo nombre que estaba en la lista. Era demasiada coincidencia. Todo encajaba demasiado bien como para ignorarlo. Me senté en el borde de la cama con las manos temblando y el corazón golpeando en el pecho. Este tipo había estado estacionado frente a mi casa. Mi mujer tenía su número en un archivo oculto. El día siguiente fue una tortura. Fui al trabajo, pero mi mente estaba en otra parte. Cada vez que miraba el reloj, pensaba en Laura, en lo que podría estar haciendo, en lo que podría estar ocultándome. No podía concentrarme en nada. Cuando llegó la noche, me armé de valor para actuar. Sabía que, si quería entender la verdad, tendría que enfrentarme a ella cara a cara. Llegué temprano a casa y esperé. Cuando Laura entró, no le di tiempo a acomodarse. ¿Cómo estuvo la reunión? Pregunté, intentando sonar casual. Bien, lo de siempre. ¿Y tú? Dijo mientras se quitaba el abrigo. Interesante, aunque he estado pensando en algo. Ella se detuvo y me miró, confundida. ¿Pensando en qué? En David Martínez. Su reacción fue inmediata. La sonrisa se borró de su rostro, y sus ojos se agrandaron. Por primera vez, Laura no tuvo una respuesta lista. En su silencio, encontré todas las respuestas que necesitaba. Laura dejó caer el bolso al suelo. Su reacción fue todo lo que necesitaba para confirmar mis sospechas. Durante unos segundos que parecieron eternos, simplemente nos miramos. Sus ojos estaban llenos de algo que no lograba descifrar por completo, miedo, culpa y quizás algo de desafío. Yo, por mi parte, sentía como la rabia crecía en mi pecho, pero me forcé a mantener la calma.
¿Quién es David? Pregunté, con la voz más controlada de lo que esperaba. No sé de qué estás hablando, respondió rápido, demasiado rápido. No te hagas la tonta, Laura. Vi su nombre en tu lista. ¿Por qué estaba estacionado frente a nuestra casa anoche? Su rostro se endureció. No respondió de inmediato, y ese silencio fue como una confesión en sí misma. Es un compañero de trabajo, dijo finalmente, evitando mi mirada. ¿Un compañero de trabajo? Me reí, aunque no había humor en mi tono. Me acerqué un paso. Ella retrocedió, cruzando los brazos frente a su pecho como si eso pudiera protegerla de lo que venía. ¿Desde cuándo los compañeros de trabajo se estacionan frente a las casas a las 2 de la madrugada? ¿Y desde cuándo necesitas llevar una bolsa cuando vas a dar una vuelta? No me sigas acusando de cosas que no son. Espetó, su voz elevándose mientras intentaba recuperar el control de la conversación. ¿Acusar? Respondí, elevando mi tono también. Sentía como si todo el autocontrol que había mantenido hasta ese momento estuviera a punto de derrumbarse. Lo único que hago es pedirte que me expliques por qué un tipo con el que aparentemente trabajas aparece en tu lista personal, estacionado frente a nuestra casa a medianoche. Es personal, no es lo que piensas. Dijo, ahora casi gritando. Entonces dime qué es. Porque la única explicación lógica no te deja en una buena posición, Laura. Ella se quedó callada. Su silencio me golpeó como una bofetada. Respiré hondo, intentando calmarme, pero la sensación de traición seguía quemándome por dentro. ¿Lo niegas, entonces? Pregunté, apretando los puños para evitar explotar. No estoy negando nada porque no tienes nada que demostrar, respondió con dureza, su mirada finalmente encontrando la mía. Entonces, ¿qué hay entre tú y él? Insistí, sin apartar mis ojos de los suyos. Laura cruzó los brazos y se quedó callada de nuevo. Esta vez, el silencio fue suficiente para que algo en mí se rompiera. La rabia que había estado intentando contener finalmente encontró una salida. Dios mío, Laura. Por lo menos ten la decencia de admitirlo. Grité, incapaz de controlar mi voz. Admite que me estás engañando. No fue nada serio. Exclamó finalmente, su voz temblando, sus ojos llenos de lágrimas. No significa nada, te lo juro. ¿Nada serio? La carcajada amarga salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. ¿Y qué demonios significa eso, Laura? ¿Cuánto tiempo lleva esta nada seria? Ella no respondió de inmediato. En cambio, se cubrió el rostro con las manos, como si pudiera desaparecer de la situación. ¿Cuánto tiempo, Laura? Insistí, mi voz más firme esta vez. Unos meses, susurró, lo suficientemente bajo como para que apenas pudiera oírla. Mi corazón se detuvo por un momento. Sabía que algo estaba mal, pero escuchar la confirmación de su boca fue como un puñetazo en el estómago. Me quedé sin aire, mirando a la mujer que creía conocer mejor que a nadie en el mundo. ¿Meses? Repetí, incrédulo. ¿Cuántos meses, exactamente? 6, 7, no lo sé, admitió, su voz rota. Me tambaleé hacia atrás, como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. 7 meses. 7 malditos meses. Durante todo ese tiempo, había vivido una mentira, creyendo que nuestro matrimonio estaba intacto. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Pregunté, más para mí mismo que para ella. No fue planeado, intentó decir, pero la interrumpí. ¿No fue planeado? Repetí, mi voz goteando sarcasmo. ¿Qué? ¿Te tropezaste con él y accidentalmente terminaste engañándome durante 7 meses? Yo, no sé cómo explicarlo, balbuceó, las lágrimas ahora corriendo por su rostro. Entonces ni lo intentes,
porque no hay una explicación que pueda justificar lo que has hecho. Me alejé, incapaz de soportar estar en la misma habitación con ella. Sentía que si me quedaba, perdería el control por completo. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba estar lejos de la mujer que acababa de destruir todo lo que habíamos construido juntos. Me dirigí a la puerta, pero antes de salir, me volví hacia ella. Esto no ha terminado, Laura. Vamos a hablar de esto, pero no ahora. Ella no dijo nada, solo se quedó ahí, con las lágrimas cayendo y la culpa escrita en cada línea de su rostro. Salí de la casa sin mirar atrás, sintiendo que cada paso me alejaba de la vida que había conocido hasta ese momento. Cuando salí de casa esa noche, mi cabeza era un caos. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid, tratando de calmarme, pero el aire fresco no hacía nada para aliviar la ira que me consumía. Cada paso que daba, cada recuerdo que aparecía en mi mente, me empujaba más hacia un solo pensamiento: no podía dejar que Laura se saliera con la suya. El orgullo herido tiene un modo peculiar de alimentar ideas que normalmente descartarías. En un momento estaba pensando en cómo salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio, y al siguiente, todo lo que quería era hacerla pagar. Se había burlado de nuestra vida juntos durante 7 meses. 7 meses. No podía perdonar eso. Volví a casa poco antes del amanecer. Laura ya no estaba en el salón, se había encerrado en nuestra habitación. Cerré la puerta del estudio, me serví un whisky sin hielo y me senté frente al ordenador. Era hora de actuar. Lo primero que hice fue escribir una lista. Tenía que asegurarme de que cada paso estuviera cuidadosamente planeado. Esto no era una reacción impulsiva, sino una estrategia calculada. No iba a gritarle delante de los niños ni armar una escena pública. Mi venganza sería metódica, implacable y, sobre todo, silenciosa. La prioridad era protegerme legal y financieramente. Sabía que cualquier cosa que hiciera podía ser usada en mi contra si llegábamos a un divorcio complicado. Por suerte, mi trabajo en gestión empresarial me había dado las herramientas para entender cómo cubrirme las espaldas. Lo primero que hice fue contactar con un abogado. Era temprano, pero después de una búsqueda rápida en Google, encontré uno especializado en casos de infidelidad. Le dejé un mensaje detallado en su buzón de voz, asegurándome de incluir todos los datos relevantes sin caer en emociones innecesarias. Después, accedí a las cuentas bancarias compartidas. Empecé a mover dinero discretamente a una cuenta solo a mi nombre. No era mucho, solo lo suficiente para garantizar que pudiera mantenerme si las cosas se ponían feas. También cambié las contraseñas de todos nuestros servicios compartidos, Netflix, Amazon, incluso el Wi-Fi de la casa. Era un movimiento pequeño, casi insignificante, pero sabía que le irritaría, necesitaba pruebas, y sabía exactamente dónde encontrarlas. Laura no era tan cuidadosa como pensaba. Su portátil estaba lleno de pistas. Volví a la carpeta de proyectos y comencé a capturar pantallazos de todo. Las fechas, los nombres, los mensajes que había intercambiado con ese tal David. Luego, conecté un disco duro externo y copié todo. Pero no me detuve ahí. Revisé nuestras cámaras de seguridad. Habíamos instalado un sistema sencillo hacía años, y aunque nunca le había prestado demasiada atención, me alegraba de no haberlo desconectado. Encontré grabaciones de Laura saliendo tarde por la noche, vestida de manera que no dejaba dudas sobre sus intenciones. Guardé esos clips también. Finalmente, revisé nuestros registros telefónicos. No tenía acceso a su móvil, pero nuestras facturas detallaban cada llamada y mensaje enviados. Ahí estaba, el número de David aparecía una y otra vez. Más pruebas. Cuando todo estuvo listo, decidí dar el primer golpe. Contacté a Marta, la hermana de Laura. Siempre había sido cercana a mí, mucho más que a su propia hermana, y sabía que podía confiar en ella para mantener la boca cerrada.
Nos encontramos en un café en el centro, y sin rodeos, le conté lo que había pasado. Necesito que sepas esto porque las cosas van a cambiar, y los niños no pueden quedar atrapados en el medio, le dije, mostrándole algunas de las pruebas. Marta estaba atónita. No puedo creer que Laura haya hecho algo así. Siempre pensé que ustedes eran la pareja perfecta. Eso creía yo también. Después de hablar con Marta, mi siguiente paso fue David. Quería que supiera que estaba al tanto de todo. Encontré su dirección gracias a una búsqueda rápida en redes sociales y conduje hasta allí. Era un edificio de oficinas anodino en el norte de la ciudad. Esperé fuera hasta que lo vi salir. ¿David Martínez? Pregunté, acercándome a él. Sí. Soy el marido de Laura. Su cara pasó del desconcierto al pánico en cuestión de segundos. No quiero problemas, empezó a decir, retrocediendo un paso. No estoy aquí para hacerte daño. Solo quiero que sepas que lo sé todo. Sé quién eres, sé lo que has estado haciendo, y tengo pruebas de todo. Yo, no sé qué decir. No digas nada. Solo asegúrate de mantenerte alejado de mi familia. Si vuelves a acercarte, todo esto llegará a tu jefe, a tu familia, a cualquier persona que te importe. ¿Entendido? David asintió rápidamente, con la cara pálida. Sabía que tenía la ventaja, y no pensaba desaprovecharla. Regresé a casa esa noche, sintiéndome más en control que en días. Laura estaba en la cocina, aparentemente tratando de actuar como si todo fuera normal. Tenemos que hablar, le dije, mi voz firme pero tranquila. ¿Otra vez con esto? Respondió, suspirando como si fuera ella la víctima. No, esta vez no es una conversación. Es un ultimátum. Saqué una carpeta de mi maletín y se la puse frente a ella. Dentro estaban todas las pruebas que había recolectado. Tienes dos opciones, Laura. Admitirlo todo y aceptar las condiciones de un divorcio amigable, o esto se va directo a un tribunal. Y créeme, con lo que tengo aquí, no saldrás bien parada. Ella abrió la carpeta con manos temblorosas. A medida que revisaba los documentos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, no quería que esto pasara. Ya no me importa lo que querías, Laura. Has destrozado nuestra vida juntos. Ahora vas a enfrentar las consecuencias. Su llanto no me conmovió. Esta vez, yo tenía el control, y no iba a ceder. Las noches siguientes fueron tensas, llenas de silencios que pesaban más que cualquier palabra que hubiéramos intercambiado antes. Laura dormía en el cuarto de invitados, aunque dormir era un decir, podía escucharla moviéndose en la cama, levantándose de vez en cuando. Yo, por mi parte, no descansaba mucho. No era culpa del colchón, sino de la acumulación de emociones, rabia, tristeza, incredulidad. Sabía que lo que venía sería el cierre definitivo. Y aunque ya había tomado mis decisiones, una parte de mí seguía buscando entender. El domingo por la tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, la llamé al estudio. Ella llegó con la mirada baja, y yo le señalé la silla frente al escritorio. No tenía intención de ser cruel, pero quería que entendiera que esto no era negociable. Siéntate, por favor, dije, con una voz tan neutra como pude manejar. Laura obedeció, pero sus manos temblaban mientras jugaba con la manga de su blusa. Era una imagen que nunca habría asociado con ella, una mujer que siempre había sido segura de sí misma. No voy a prolongar esto más de lo necesario, empecé, apoyándome en el escritorio para mirarla de frente. Quiero saber por qué. Ella levantó la vista por un instante, pero luego la volvió a bajar. No lo sé, susurró, como si esas palabras fueran suficientes. No, Laura, eso no es una respuesta. Intenté mantener la calma, pero mi voz se quebró ligeramente. Llevábamos casi 10 años juntos. Teníamos una vida,
una familia, y de repente no sabes? Fue un error, empezó a decir, pero la interrumpí. Un error es algo que ocurre una vez. Esto duró 7 meses. 7. Eso no es un error, Laura. Eso es una decisión. Ella apretó los labios y finalmente levantó la mirada. Había lágrimas en sus ojos, pero no me moví. Ya no tenía espacio para la compasión en este tema. Me sentía perdida. Como si ya no supiera quién era, dijo, intentando explicar lo que para mí era inexplicable. David me hacía sentir. ¿Qué? Pregunté, mi tono más frío de lo que esperaba. ¿Viva? ¿Especial? Ella asintió, y esa simple confirmación fue como otro golpe directo al pecho. ¿Y crees que yo no me sentí perdido alguna vez? Dije, alzando ligeramente la voz. ¿Crees que los últimos 10 años de mi vida han sido fáciles? Trabajo hasta el cansancio para mantener esta casa, para darnos estabilidad, para construir algo. ¿Y esto es lo que haces? Laura se quedó en silencio. Mis palabras la golpearon, pero no lo suficiente como para ofrecer algo que pudiera salvar lo poco que quedaba entre nosotros. Mira, Laura, continué, respirando profundamente para calmarme, lo que has hecho no tiene vuelta atrás. No me importa lo que digas o cuántas excusas pongas. Has destrozado nuestra confianza, nuestra familia. Y aunque quisiera, no puedo vivir con esto. Ella comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no trató de defenderse. Sabía que no había nada que pudiera decir. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó entre sollozos. El abogado ya está trabajando en los papeles del divorcio. Será lo más rápido y limpio posible. Los niños no tienen por qué sufrir más de lo necesario. ¿Y qué les diremos a ellos? Su voz temblaba, como si estuviera a punto de derrumbarse por completo. La verdad, pero simplificada. Les diremos que mamá y papá no pueden seguir juntos, pero que los amamos y que nada de esto tiene que ver con ellos. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Lo que les diremos dependerá de ti. No quiero que usen esto en su contra cuando crezcan. Laura asintió, pero no parecía convencida. No puedo perderlos, murmuró, casi inaudible. Y no lo harás, siempre que seas honesta y mantengas tus prioridades claras. En ese momento, el ruido de los niños jugando afuera llenó el silencio entre nosotros. Ambos miramos hacia la ventana, y por primera vez en días, sentí un atisbo de vulnerabilidad. Esto no era solo mi batalla, también era la de ellos. Jaime y Sofía necesitan estabilidad, Laura. No quiero que crezcan en un ambiente tóxico. Si vamos a hacer esto, será con dignidad. Ella se quedó callada por un momento, luego asintió lentamente. Lo siento, dijo de nuevo, como si esas 2 palabras pudieran arreglar todo. No respondí. No había nada más que decir. Me levanté, señalándole que podía retirarse. Ella entendió y salió sin decir nada más. En ese instante, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente tenía el control de mi vida otra vez. Tristeza porque lo que alguna vez tuvimos ya no existía. Cuando salí del estudio, los niños corrieron hacia mí con una sonrisa en el rostro, pidiendo que jugara con ellos. Me arrodillé, los abracé y supe que, aunque mi matrimonio había terminado, mi papel como padre era lo único que importaba ahora. Cuando firmamos los papeles del divorcio 2 semanas después, me sorprendió lo rápido que todo se había movido. Laura, que hasta entonces había mostrado resistencia pasiva, finalmente aceptó los términos. No había nada que discutir, había perdido cualquier terreno moral desde el momento en que se involucró con David. Su abogado ni siquiera intentó pelear demasiado, lo cual hizo que el proceso fuera más sencillo de lo que había anticipado. El día que nos reunimos para la firma final, la atmósfera era fría, casi mecánica.
Nos sentamos uno frente al otro en una sala de conferencias pequeña y anodina. El abogado habló, pero sus palabras se sentían como ruido blanco en el fondo. Estaba tan centrado en controlar mis emociones que apenas procesé lo que decía. Entonces, con estas firmas, todo queda resuelto, dijo el abogado mientras empujaba el documento hacia mí. Tomé la pluma, escribí mi nombre donde correspondía y empujé el documento hacia Laura. Ella hizo lo mismo, su rostro inmutable, pero sus manos temblorosas traicionaban lo que sentía. Cuando salimos de la oficina, ninguno de los dos habló. Caminamos en silencio hacia el ascensor. Las puertas se cerraron y, por un momento, estuvimos encerrados juntos. Laura rompió el silencio. Espero que algún día puedas perdonarme. La miré, tratando de encontrar una respuesta. Durante semanas había ensayado lo que diría en este momento, pero ahora, las palabras se sentían inútiles. No sé si puedo perdonarte, Laura. Al menos, no todavía. Pero eso no significa que no lo intentaré. Ella asintió, pero no dijo nada más. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, se fue por su lado, y yo por el mío. Y así, terminó una década de nuestras vidas. Las primeras semanas después del divorcio fueron una mezcla de alivio y tristeza. Los niños fueron mi mayor preocupación, pero, sorprendentemente, se adaptaron mejor de lo que esperaba. Decidimos, de mutuo acuerdo, contarles la verdad de manera simplificada. Papá y mamá ya no estarían juntos, pero eso no cambiaría cuánto los amábamos. Jaime, con apenas 7 años, aceptó las cosas con una curiosidad infantil, preguntando si tendría 2 Navidades ahora. Sofía, siendo más joven, parecía confundida pero no demasiado afectada. Nos aseguramos de mantener una rutina estable para ellos. Laura y yo dividimos el tiempo de custodia de manera equitativa y evitamos cualquier confrontación frente a ellos. En cuanto a mí, no era tan fácil. Volver a estar solo después de tantos años de matrimonio era un golpe duro. Durante días, me encontraba perdido, mirando el espacio vacío donde solía estar su silla en la mesa del comedor o escuchando los ecos de risas que ya no estaban. No era Laura lo que extrañaba, sino la ilusión de lo que pensaba que teníamos. Pasé muchas noches hablando con Javier, quien no solo había sido un apoyo durante el proceso, sino también una especie de terapeuta informal. Tienes que entender algo, tío, me dijo una noche mientras bebíamos una cerveza en su terraza. Esto no se trata de perder algo. Se trata de ganar algo que no sabías que necesitabas, claridad. Por primera vez en semanas, esas palabras me hicieron reflexionar. Tal vez Javier tenía razón. Tal vez este era el momento de redefinirme. Un mes después del divorcio, me inscribí en un curso de carpintería que siempre había querido hacer pero que había postergado por falta de tiempo. No tenía grandes planes de convertirme en un maestro carpintero, pero necesitaba algo que mantuviera mi mente ocupada. Cada tarde, después de trabajar, pasaba horas aprendiendo a manejar herramientas y a construir muebles simples. Fue en esas tardes cuando encontré algo inesperado, paz. La madera no juzgaba ni traicionaba. Todo era cuestión de paciencia y esfuerzo, algo que podía controlar por completo. Cada estantería que terminaba era como una pequeña victoria en un mundo que había perdido el equilibrio. También me obligué a enfrentar mis propios errores. No justificaban lo que Laura hizo, pero entendí que había señales que ignoré. Tal vez, en algún momento, me había desconectado emocionalmente sin darme cuenta, demasiado enfocado en trabajar y proveer para la familia. Esa reflexión no era para culparme, sino para asegurarme de no cometer los mismos errores en el futuro. Un día, mientras recogía a los niños en casa de Laura, ella me detuvo antes de que pudiera salir. ¿Podemos hablar?, preguntó, con un tono que no había escuchado desde antes de todo esto. Suspiré, sabiendo que eventualmente este momento llegaría. Está bien, pero rápido.
Nos sentamos en la sala, y por primera vez en mucho tiempo, no hubo tensión. Laura parecía genuina, más tranquila. Quiero agradecerte por cómo has manejado esto, dijo, mirando al suelo. No lo hice por ti. Lo hice por los niños. Ella asintió, aceptando la respuesta. Lo sé. Pero aún así, lo agradezco. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Finalmente, ella continuó. Sé que lo arruiné, y no espero que alguna vez podamos ser amigos, pero quiero que sepas que estoy trabajando en mí misma. No respondí de inmediato. La verdad era que no estaba seguro de cómo me sentía al respecto. Finalmente, encontré las palabras. Espero que encuentres lo que buscas, Laura. Pero nuestra historia terminó. Ella no discutió, solo asintió. Fue un momento extraño, casi de cierre. En los meses que siguieron, encontré algo que nunca esperé, una nueva versión de mí mismo. Me hice más cercano a mis hijos, más consciente de mi tiempo y prioridades. Aprendí que el perdón no es para quien te lastimó, sino para liberar la carga que llevas. No podía decir que todo estaba perfecto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía control sobre mi vida. Había perdido un matrimonio, pero había ganado algo más importante, una claridad que me permitió empezar de nuevo. Y esa, finalmente, fue la victoria más grande.